Hola, somos Vanessa y Miriam y somos gemelas por el mundo. En el vídeo anterior, Vanessa os enseñaba el famoso puente de Brooklyn, entre otras cosas. Quedaos si queréis ver cómo sigue su día. Tras haber comido en el cenador que os enseñamos del barrio de Greenpoint, entramos a su lado a la tienda de donuts Peter Pan Donut and Pastry Shop. Hay donuts por $1,95 y nosotros nos pedimos para llevar uno para comerlo más adelante. Y después de realizar esta compra, caminamos hasta el norte del barrio de Williamsburg, que se encuentra en los mapas justo debajo de Greenpoint. Williamsburg es el barrio con más contrastes que hemos visto. Este se ubica en el condado de Brooklyn, y lo curioso es que hay una grandísima diferencia entre la parte norte y sur de este barrio. Y es que, en el norte se encuentran los hipsters, donde nos podemos maravillar con arte callejero de lo más original, mercados de artesanía, pequeñas galerías con diferentes negocios, fábricas que ahora son restaurantes, tiendas de objetos de segunda mano, ropa vintage, cines de lo más llamativos. De la parte sur ya os hablamos en el vídeo que os dejamos arriba, pero os adelantamos, para quienes no lo vierais, que en ella vive una comunidad judía ultraortodoxa. Pero nos centramos en el norte de este barrio, el que atrae a los jóvenes más modernos por toda su oferta de lo más interesante. Uno de los sitios que se pueden visitar es mercado cubierto que abre solamente los fines de semana. Su nombre es Artisan Fleece Williamsburg, y nosotros lo visitamos en sábado por la tarde. Este mercado ofrece todo tipo de cosas, y es que, tal y como ellos indican, se trata de un mercado en el que cada puesto con su negocio independiente, a pesar de ofrecer diferentes productos, todos ellos tienen algo en común. Cada uno vuelca su enfoque dedicándose al vintage. Es interesante ver cómo se juntan tantas cosas originales en un solo lugar. A pesar de no tratarse de un lugar turístico, si os sobran días en la ciudad de Nueva York, está bastante guay dejarse caer por este tipo de sitios. Nada calienta el alma como el nuevo vintage, o eso es lo que indican por aquí. Así que ya tenéis plan para un ratito en vuestro fin de semana por la Gran Manzana. Un lugar que no os podéis perder en este barrio, y además muy cerquita del sitio anterior, es el North Fifth Street Pier and Park. En esta zona hay varios muelles desde los que uno puede obtener vistas del East River y el skyline de Manhattan. Un lugar perfecto para pasear. Además, está lleno de bancos y también a su lado hay un parque, por el que son paseados los perritos. Como estamos un poco somnolientos por el madrugón, tenemos que reponer energías, por lo que decidimos parar en este bonito y original sitio latino en el que ofrecen cafés especializados. Se le conoce como Pueblo Querido Coffee Roasters Café de Colombia. Como estaréis apreciando, es una pasada la decoración de este local. Todo comenzó siendo un negocio familiar que vino del corazón de Colombia, y se centran en ofrecer el mejor café, garantizando un comercio justo, puesto que compran directamente a los caficultores y después lo importan. Nosotros nos pedimos un pan de bono, que cuesta 3 euros. Y un café que sale al cambio por unos 4,50 euros. Y si tenéis intriga cuánto hay que pagar por vivir en este barrio, aquí tenéis unos ejemplos. Seguimos caminando junto al East River, disfrutando del paisaje. Si hiciese más calor, sería ideal relajarse en una de las tumbonas que hay por aquí. Como veis, llevamos un día bastante potente sin parar de andar, ¿cómo no? Y ahora mismo nos encontramos en el Parque Dominó. Y bueno, aquí tenemos el puente y por aquí tenemos baños públicos, que lo sepáis. Este parque se inauguró en el año 2018. Lo que os decía, este es el puente de Williamsburg. Y aquí tenemos una fábrica antigua de azúcar. Esta azucarera fue construida a finales del siglo XIX y mantuvo su funcionamiento hasta el año 2004. Por este barrio también nos encontramos con la Williamsburg NFT Wall. Aquí, el artista callejero colombiano Masna, junto a su equipo, consigue llevar el criptoarte a la vida real gracias a sus habilidades para el arte callejero. De lo más curioso,
Hasta nos percatamos del famoso logo del Burger King en esta pared, aunque con un ligero cambio en su nombre. Fijaos aquí. Antes os mencionábamos los cines, pues por aquí nos encontramos con un cine independiente. Fue el primer cine con licencia para vender alcohol en Nueva York, al igual que el primero de la ciudad en ofrecer servicio de mesa. En este barrio nos encontramos espacios tan curiosos como este. Se trata de Mini Mall, un lugar donde conviven varias tiendas con diferentes negocios. Como veis, aquí cabe lugar para todo. En medio del pasillo, nos sorprendemos con una profesional poniendo un piercing en el diente a un cliente. Pero también tienen cabida espacios como una librería. Y como veis, hay un poco de todo. Merece la pena pasar a echar un vistazo a curiosear. Nos topamos con esta antigua iglesia católica armenia que ya no ejerce como tal. Y es que fue reconvertida en apartamentos, cuyo alquiler es bastante alto. En este barrio también se ubica el Brooklyn Walk Vintage, una tienda de objetos de segunda mano. Nos dirigimos en transporte público al teleférico que transporta desde la isla de Manhattan hasta la isla de Roosevelt. En realidad, se puede llegar a la misma en distintos transportes públicos como en metro, ferry, autobús, pero nos hace ilusión ver la ciudad iluminada desde las alturas. Este trayecto, que dura unos 5 minutos, lo pagamos con nuestra tarjeta Revolut en los turnos antes de subir a este transporte. Si queréis saber qué hacemos para utilizar el transporte público, os explicamos en el vídeo de arriba cómo hacerlo. Hemos de indicar que la frecuencia del teleférico es muy amplia y además abarca un gran horario. Esto es debido a que los locales que viven en esta isla y los que vienen a trabajar a ella, etc., utilizan este transporte como el habitual. Y ya solamente queda disfrutar del paisaje, por lo que ya os podéis hacer con la ventana. Como ya habéis podido comprobar, las vistas son absolutamente increíbles, aún encima tan solo por el precio de un viaje. O incluso si tenéis la tarjeta Metrocar New York Unlimited, el trayecto os saldrá hasta gratuito. La isla se localiza entre los condados de Manhattan y Queens, y se trata de una isla de unos 3 kilómetros de largo y de poco más de 200 metros de ancho. Se puede recorrer tanto caminando como en autobús que se ofrece de forma gratuita. Si queréis ver cómo recorremos esta isla, además de descubrir el distrito financiero, no os perdáis el siguiente vídeo. Si os ha gustado, os animamos a dejar vuestro me gusta y a suscribiros al canal.